100 doses. Nobody from the ministry, no police. If you see anybody else, any other vehicles, you'll never see them again. It's a horror. It's going to spread. Congress sending us blood samples. We're also looking at samples from London. 2 clusters. Les damos una muy cordial bienvenida a esta segunda sesión cinematográfica del ciclo de cine científico organizado por el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Realmente un placer para nosotros poder realizar estas actividades con el público en general, con ustedes. En particular, el Instituto Milenio realiza investigación en el área de cáncer, inflamación, autoinmunidad y también enfermedades infecciosas, del cual trata hoy la película que veremos y discutiremos a continuación. Comenzaremos nuestro panel de conversación con una pregunta para nuestros panelistas. ¿Qué aspectos resaltan ustedes sobre el contenido de esta película? Para mí, como infectóloga, me gustó la película, no la había visto, solo vi el tráiler. Y hay muchos aspectos interesantes que me hacen recordar las cosas que yo investigo, como enfermedades nuevas, como vacunas, ¿cierto? Y también trae al recuerdo hartas experiencias, como la reacción de las personas. Estas cosas han ocurrido, como virus nuevos que se propagan en forma distinta o más severos, etc. Yo creo que la película está basada en el virus Nipah, que es un virus que hubo un brote de encefalitis en el año 98 en Malasia, y que empezó en personas que criaban cerdos. Y esas personas tuvieron un cuadro febril con encefalitis, y la encefalitis se manifiesta así como ustedes vieron, con convulsiones y con compromiso neurológico. Ese brote se diseminó por Malasia y un poco a Singapur, y tuvo una mortalidad de 70%. Menos que el que sale en la película, pero porque fue un brote más contenido. Finalmente en ese país lo que hicieron fue matar muchos cerdos cuando se dieron cuenta que ellos eran los que estaban transmitiendo la enfermedad al humano, y mataron 1 millón de cerdos, y con eso lograron contener la enfermedad. Y después la investigación mostró que en realidad ese virus se conocía de antes, no había producido un brote tan grave, y en realidad ese virus, su reservorio son los murciélagos. ¿Se acuerdan que aparecieron murciélagos al final? Bueno, el tema fue que después de la investigación, los murciélagos, por deforestación que hubo en el país, sumado al fenómeno del Niño que también hubo, los murciélagos tuvieron una falta de alimentos enorme y se movieron a donde habían más alimentos, y en este caso fueron granjas donde se criaban cerdos. Y de esa forma se entendió después retrospectivamente por qué pasó el virus de una especie a otra y luego del cerdo a las personas. Así que no es el H1N1, a pesar de que salen algunas cosas, no es el ébola, sino que parece que es el virus Nipah. Son dos ejemplos acá en Latinoamérica. Uno es lo que Pablo mencionó de este nuevo virus de fiebre hemorrágica, que no es nuevo en realidad, pero parece ser un poco distinto en Bolivia. Ahí un trabajador agrícola se enfermó de una fiebre hemorrágica, o sea, con hemorragias, y murió. Lo atendió una doctora, la doctora se enfermó, y al enfermarse viajó, esto es cerca de La Paz, y hace muy poco, o sea, el mes pasado se supo el tipo de virus, que era un arenavirus, y esa doctora la atendieron dos médicos. Ella muere, y uno de los médicos que la atiende también muere, y el otro muy grave. Así que casos bien pequeños en números, pero con una mortalidad súper alta, así que eso realmente puede existir. Y lo otro que me recordaba es el tema del virus Anta en Argentina, cómo cambió este verano pasado en una localidad de Argentina en que el virus se transmitió persona a persona de una forma inusitada, que nunca habíamos visto. En realidad, de todos los casos de la Anta se sabe que se pueden transmitir persona a persona. Ustedes saben que se transmite del ratón a la persona, ¿cierto? Y la transmisión puede ocurrir en personas muy cercanas o en personal de salud que atiende a una persona, pero no es más del 2% de todos los casos. Y en este episodio, una persona que limpió una bodega fue a un cumpleaños de una adolescente, un cumpleaños bien grande, así como campestre, que había 50 personas, y él estaba con algunos síntomas, y después empiezan a haber casos con algunos asistentes a ese cumpleaños, y después otras personas contactos de eso, y hubo finalmente como 50 infectados
y 34 muertes, lo que nunca había ocurrido en el antivirus. Incluso, no sé si escucharon, pero una mujer chilena también falleció, que no estuvo en el cumpleaños, pero fue contacto de los contactos. Así que solo para ejemplificar que los virus nos dan muchas sorpresas porque cambian su genio, lo que conocemos, y la película un poco nos ilustra eso. Con respecto a cómo surgen los nuevos microorganismos, tanto en los virus como también en las bacterias que causan enfermedades, individualmente ellos pueden replicarse, pueden dividirse, y en ese proceso generan rápidamente una descendencia que puede sufrir cambios, y esos cambios los pueden hacer más ahora aptos para infectar a otras personas, o por ejemplo transmitirse a través de una persona a otra persona. Es el caso, por ejemplo, que ocurrió en el siglo XIV con la peste negra, que es una bacteria que también pasa de el ratón, de los ratones silvestres, pasó a los ratones digamos urbanos, se transmitió a través de la pulga hacia el humano. Esta posibilidad de transmitirse de un vector que se llama ya sea un insecto o un animal que transmite el microorganismo al humano, y ahí se produce la enfermedad solo en ese humano, a que el humano pueda transmitir a otro humano, es donde se generan las grandes epidemias. ¿Qué pasa nosotros con la comunidad científica cuando nos enfrentamos a una situación como esta? Generalmente se producen los casos, se empiezan a estudiar los casos epidemiológicamente, y ahí epidemiólogos, médicos y todo el sistema de registro de enfermedades nos empiezan a dar datos. ¿Qué puede ser esta enfermedad? ¿Un virus, una bacteria? ¿Cómo se transmite? ¿De humano a humano o a través de un vector? Toda esa información nosotros como científicos tenemos que incorporarla para empezar a conocer a este microorganismo que está causando esta enfermedad. Tal como lo mostraba la científica, que empezó ella a investigar en su laboratorio cómo podía causar la enfermedad, y cuando logramos identificar esos elementos que le permiten al virus o a la bacteria causar la enfermedad, nosotros los podemos atacar. Un microorganismo muerto puede causar inmunidad, pero de repente esa inmunidad no es suficiente para protegernos contra el microorganismo virulento. Por lo tanto, tenemos que ingeniarnos de alguna manera para eliminar algunos de esos elementos del microorganismo y generar un microorganismo atenuado. Es decir, está vivo, pero le falta un ingrediente importante para causar la enfermedad. Y estas estrategias permiten producir una inmunidad que definitivamente nos va a permitir protegernos cuando nos encontremos con el microorganismo virulento. Necesitamos hacer pruebas en laboratorio, y como mostraron también en la película, las pruebas en humanos son fundamentales. Ahora, esto no ocurre con una sola persona como aparece en la película, de un minuto a otro, o que se coloca la vacuna e inmediatamente puede empezar a probarla. La inmunidad se demora un poco en generar, pero obviamente había que acelerarlo en la película para que se pudiese observar y generar esta gran cantidad de vacunas que salvaron prácticamente a la población. Mi nombre es Pablo González, yo soy inmunólogo y estudio virus, no virus tan patogénicos como estos, evidentemente, pero sí virus que afectan a humanos. Y esta película, la verdad, me parece sumamente interesante, tiene una cantidad enorme de paralelos con lo que hacemos nosotros día a día, o las preguntas que nos hacemos, o los aspectos que estudiamos, que buscamos respuesta en torno a los sistemas biológicos como los virus, y sorprendentemente lo logra muy bien. La verdad, en algunos casos ni siquiera lo explicita tanto. Por ejemplo, este individuo que no se infecta, ¿cierto? Que no se enferma, todos se infectan pero él no, eso también existe en la realidad. Hay un porcentaje de la población, si aquí lanzaran un virus, no todos van a morir con ese virus letal. Gracias a que somos diferentes, a que tenemos distintos genes, tenemos distintas variaciones de receptores en la superficie de nuestras células, o nuestro sistema inmune responde distinto, producto de nuestros genes, de nuestra experiencia también, de cómo nos hemos enfrentado al entorno y cómo nuestra inmunidad se ha ido educando en ese proceso. Así que ese aspecto que no está mencionado, de hecho, explícitamente, es un hecho que, de hecho, tiene paralelos con la realidad, que es muy interesante. Es muy positivo el punto de vista de que si es que ocurre un virus altamente letal en el mundo, al menos algún porcentaje de la población va a sobrevivir, simplemente porque genéticamente es distinta. Así que la humanidad, dentro de todo, muy probablemente continuará, a pesar de que muchos podrían dejar de estar en el planeta. Por otro lado, otro aspecto que me parece sumamente relevante y muy positivo es que, no sé si se dan cuenta ustedes, pero estos organismos del Estado, aquí en este caso como un paralelo del CDC, que es el Center for Disease Control de Estados Unidos, que es un organismo sumamente robusto en términos científicos y epidemiológicos, que estudian muy bien los brotes de virus, los brotes de bacterias, y
encuentren mecanismos para abordarlo de manera inmediata. Ellos también se acercan a la academia, también tienen esta aproximación con un investigador en una universidad probablemente, este investigador que los apoya justamente en revelar algunos aspectos secretos de estos virus. ¿Cuál es el receptor? ¿En qué tipo de célula se multiplica? De hecho, él descubre en qué tipo de célula puede multiplicarlo para así conocer más el virus. De hecho, esta es una gran problemática que existe con un virus que es muy frecuente en la población, que se llama norovirus. No sé si lo conocen. Es parecido al rotavirus, produce los mismos síntomas y es un virus que es prácticamente incultivable. No hay un tipo celular en el laboratorio donde podamos amplificarlo. Y si no podemos amplificarlo, si no podemos tener múltiples copias del mismo virus, no lo podemos estudiar. Y si no lo podemos estudiar, no podemos hacer una vacuna. Y eso ha ocurrido con este virus que se llama norovirus, que es una realidad que está en el ambiente y que nos ha sido un dolor de cabeza enorme para los científicos porque no les permite estudiarlo. Ahora, obviamente la película tiene el peor escenario, el escenario más negativo, más oscuro, ¿cierto? De un virus altamente contagiable, altamente letal, que por suerte no se da frecuentemente. Tenemos virus que son altamente infecciosos, pero que no han sido altamente letales, como justamente el virus de influenza de la pandemia de influenza porcina. Ese virus era sumamente infeccioso, se contagiaba muy fácil de persona a persona, pero por suerte era muy poco letal. Producía 3 muertes por cada 10.000 casos, sumamente bajo, ni siquiera alcanza porcentaje, el porcentaje es 3 por 1000. A diferencia de otros virus, influenza de otros años, que no son tan infecciosos, no infectan a tanta población y que son mucho más letales. Algunos que alcanzan 2 por 1000, como en el año 2017. Esa cepa circulante de influenza era sumamente agresiva, poco infecciosa, pero sumamente agresiva. Entonces aquí obviamente está el escenario de un virus sumamente agresivo y sumamente infeccioso, que es el peor escenario que podría esperar un epidemiólogo, infectólogo, un caso obviamente del terror. Para nosotros es una película de terror esto. Yo eché de menos en esta película un poco la parte del desarrollo de la vacuna. Yo, siendo inmunólogo, me habría gustado que hubiesen elaborado más en cómo crearon la vacuna, cómo se logra este virus vivo atenuado. Entonces les puedo contar muy brevemente alguna estrategia que se utilizan para lograr este objetivo. Lo que se hace es se toma el virus virulento y se cultiva una y otra vez en células, en una plaquita, en una estufa. Entonces el virus se multiplica y como no está enfrentado a un organismo completo, complejo, como son ustedes, con su sistema inmune, el virus va perdiendo algunos genes, va perdiendo elementos que en estas células que están aquí no las necesita, porque no está aquí el sistema inmune que está en ustedes. Entonces el virus, con tal de propagarse más rápidamente y mejor, los va perdiendo. Y al perderlos se atenúa, sin querer se vuelve más lábil, más débil, y cuando se enfrenta al sistema inmune de verdad, no tiene cómo pelear contra el sistema inmune, que es muy sofisticado, y el sistema inmune logra combatirlo e eliminarlo. Entonces así como se logra un virus vivo atenuado. Y también existe, muy interesante, versiones que son inyectables, incluso para influenza también hay versiones que se pueden aspirar, son vacunas que son muy fáciles de administrar. Eso resuelve un problema logístico enorme. Yo puedo respirar la vacuna sin necesidad de una jeringa, ¿cierto?, de alcohol. Eso existe en la realidad, así que es sumamente interesante. El último punto, este sí que es el último. El de la distribución de la vacuna, parece sumamente ingenioso como lo aproximan, esto de la fecha de nacimiento, como cumpleaños, ¿cierto?, como elemento de fecha de vacunación. Y comentarles que producto justamente de la pandemia de influenza porcina se tomaron medidas para poder abastecer mejor al mundo de vacunas ante un episodio de pandemia global, valga la redundancia. Entonces, el método actual de producción de vacuna de influenza se basa en el uso de huevos. Y obviamente, si hay escasez de huevos, o si necesitamos muchas miles de millones de vacunas, necesitamos miles de millones de huevos, y por tanto puede que en un momento no alcancen la cantidad de huevos para producir las vacunas que se necesitan. Y por tanto, justo después de la pandemia de influenza porcina, se pasó una ley o una regulación sanitaria que permite ahora la producción de vacunas justamente en estas células en el laboratorio, dentro de una plaquita y no dentro de un huevo. Y eso acelera enormemente la capacidad de producción de vacunas y va a permitir responder mejor ante un escenario de una pandemia de algún patógeno severo. Yo por mi parte particularmente quisiera, darle un poco más enfoque hacia esta dualidad que tiene un poco la película de lo que es como realista o cercano a lo que es la ciencia y de lo que pasa con una enfermedad.
Ustedes vieron muchas cosas en la película, como por ejemplo cuando los científicos estaban viendo en el laboratorio ciertos gráficos o ciertas formas, como mostraban la estructura del virus y mostraban, no sé, las proteínas y todo eso. Eso es real, entre comillas, en el sentido de que nosotros en los laboratorios trabajamos con esas mismas cosas, nosotros vemos esas mismas cosas en los computadores. Así es como nosotros vemos realmente cómo se ve la proteína de un virus o cómo se identifican ciertas partes del virus que le permiten reconocer una célula. O no sé, cuando trabajaban en el laboratorio de SL4, cómo usaban las cosas, cómo se movían hacia la centrífuga. Todas esas cosas que son quehaceres diarios para nosotros como científicos las logran plasmar muy bien en la película y yo creo que eso es una de las cosas que más rescato. Un buen virus no es un virus que mata rápidamente. Un buen virus es aquel que logra convivir efectivamente con su hospedero, es aquel que logra infectar, no mata a la persona y puede vivir en esa persona la mayor cantidad de tiempo posible. Porque eso es lo que quiere el virus. El virus, al igual que todos los organismos que están tratando de existir, quieren reproducirse. Entonces, si él mata el lugar en el que está tratando de reproducirse, él simplemente no es un virus efectivo. Entonces, en esa misma línea, estos virus que tienen esta capacidad de matar muy rápido y de infectar mucho, no existen mucho, porque justamente se corta muy rápidamente la línea de infección, como es lo que pasa con ébola, por ejemplo, que necesita tener un contagio muy directo y mata demasiado rápido como para producirse justamente este contagio de persona a persona. Entonces yo creo que eso es lo que más destaco sobre todo de la película. El tema de que, por un lado, es muy cercana y muy realista lo que hacen realmente los científicos en el laboratorio en el día a día. Se ve mucho de lo que es el trabajo cotidiano de un científico. Y que por otra parte hay que tener un poco de reparo y un poco de precaución el tema de que es poco probable que una pandemia de este estilo pueda existir realmente. Me gustaría saber si se puede andar un poco más en ese virus Nipah, qué características tiene, si tiene esa capacidad de mutar como se mostró en la película a una tasa alta, lenta, cómo funciona esta forma en que se replica y si ese escenario realmente que nos muestran en la película está tan exagerado, qué tan cercano podría ser con algún otro virus que pueda mutar de esa forma. Yo no sé mucho más, lo que sé es que se controló, por lo tanto, un poco lo que se comentaba acá, que fue un virus altamente letal, pero no demasiado fácilmente propagable. Y ha habido muchas experiencias de ese tipo, el SARS, por ejemplo, a pesar de que hubo un momento que se temió bastante por su tasa de contagiosidad. Así que me parece que ese virus, si bien en esa ocasión tuvo una letalidad alta, no tuvo esta otra capacidad de propagarse demasiado rápido. Yo creo que en eso tenemos que basar la confianza en que no nos vamos a morir la humanidad de algún virus, porque o son muy transmisibles o son muy letales. Y también en un poco la confianza de la ciencia, ¿cierto? De que podemos tomar medidas, a veces las medidas como en este caso que mencioné fue matar muchos cerdos. O sea, eso es un costo económico enorme. Eso también ha ocurrido con la influenza aviar. Se han tenido que matar millones de aves cuando hay una enfermedad en las aves. Se instauran las medidas de contención, el uso de mascarillas en el SAR, ustedes vieron restringir los viajes, porque los viajes son, aquí está súper mostrado, o sea, con los viajes hoy en día una enfermedad de un continente en un día puede llegar a otro. Pero de este virus me parece que un poco eso, lo que te decía, que en esa ocasión fue bastante letal, pero no fue demasiado contagioso, afortunadamente. A mí lo que me gustó de la película es que de hecho no se recurrió al típico que el virus mutó. Es una nueva mutación, una nueva variante. De hecho se habla de recombinación, de que el virus tiene parte porcino, parte de murciélago, y eso ocurre para algunos virus. De hecho, el virus influenza tiene la capacidad de adquirir recombinar variantes de influenza que afectan a un cerdo, a un humano, a un ave y producen una influenza porcina. O sea, es sumamente real ese escenario en el cual no necesariamente hay que recurrir a la mutación, al cambio puntual de aminoácidos, de elementos de las moléculas dentro del virus, sino que también el virus se puede combinar con otros virus de la familia similares y generar una nueva variante que puede ser sumamente letal. Entonces, me parece muy positivo que no hayan ido al recurso de la mutación clásica para generar esta cepa virulenta. Quería preguntar y ahondar un poco sobre quien considero que es el verdadero villano de la película, que es la desinformación, y acerca de este bloguero que hablaba acerca de las conspiraciones con las empresas farmacéuticas, con los gobiernos. ¿Qué
forma tiene la comunidad científica hoy en día, como por ejemplo ocurrió con los casos de sarampión en Estados Unidos, como con todo este movimiento antivacunas que existe, de cómo recuperar la confianza de la gente que claramente no conoce al respecto? Porque uno puede encontrarse en discusiones con gente que es antivacuna y no importa cuánto uno le diga, simplemente no pescan. Entonces quisiera saber qué opinión tienen ustedes respecto a eso y a cómo se puede actuar. Y yo creo que uno de los aspectos importantes para la comunidad científica para combatir ese tipo de situaciones es justamente la educación. Y yo creo que, más que la educación del punto de vista a nivel de universidades o de lo que hacemos día a día los científicos, que es publicar nuestros datos científicos de cualquier tipo en revistas que son de especialidad y para nuestra propia comunidad científica, es tener este tipo de interacción que estamos teniendo nosotros hoy día con ustedes, de poder acercar la ciencia a las personas que no son científicas para que logremos transmitir y educar respecto a aspectos que justamente son verdaderos y otros que no son verdaderos, tal cual como lo estamos haciendo aquí. Hay aspectos de la película que son pero exactamente idénticos a lo que hacemos los científicos día a día, o cómo reaccionan los gobiernos, o cómo reaccionan o cómo se genera el nuevo conocimiento, mientras que otros son exagerados y otros que son definitivamente, inexistentes, no pueden ocurrir. Y ese es digamos, nuestra labor como científicos, de darnos el tiempo, además de hacer toda la investigación científica y la docencia que hacemos a nivel de universidad, y que nosotros en el Instituto Milenio lo hacemos pero con mucho gusto, porque encontramos que eso es una de las cosas más efectivas, es poder educar a la población. Y dentro del Instituto Milenio, de hecho, una de las cosas que se hizo este año, se inauguró un museo de vacunas, justamente para contrarrestar esta respuesta de movimientos antivacunas, para mostrar a la sociedad cómo eran estas enfermedades que ahora, gracias a la vacunación, no existen y están olvidadas. Coincido absolutamente, la mejor arma contra la desinformación es la información. O sea, es la mejor arma que hay. En definitiva, es muy difícil poder tomar alguna acción legal contra alguien que opina algo, aunque sea en detrimento de la población, a menos que sea muy grave, y por tanto la manera de combatirlo es con información de buena fuente y fidedigna y en fondo que sirva. A mí me gustaría también comentar algo respecto a ese punto, me parece súper central y muy vigente hoy en día. Los grupos antivacunas o la desinformación ha generado, como ustedes deben saber, estos brotes enormes de sarampión en el mundo avanzado, o sea, en países que tienen muchos recursos y que no es porque no tengan dinero para las vacunas o no estén en una crisis sanitaria como está Venezuela, ¿cierto? Sino que es porque las personas están en una línea de no querer vacunarse. Respecto a este tema que nos preocupa mucho, y a mí que soy pediatra además, infectóloga, la gente que ha estudiado esto ha visto que en realidad la reticencia a las vacunas, que es el tema, es un espectro. Y lo que tú decías de estas personas con las que uno, si trata de conversar, es imposible que entiendan o que acepten las otras ideas, ¿cierto? Porque son en realidad activistas, ¿ya? Están convencidos y son aquellos que ponen los temas en internet y por los cuales la otra gente se desinforma en vez de informarse. Pero ese grupo es súper chico, la verdad que es pequeño, y la mayoría o muchas personas están en un grupo intermedio que se llama la gente que tiene dudas y tiene dudas razonables. ¿Por qué? Porque también es un poco culpa de nosotros, porque no tenemos más sitios confiables en internet. No incluimos estos temas en los colegios. Yo creo mucho en los niños y he visto cuando los niños aprenden en el colegio algo, lo transmiten y luchan por eso en su familia. Y todavía, por ejemplo, hay vacunas en los colegios, pero sin embargo no se aprovecha eso para enseñar a los niños realmente el efecto, el impacto que han tenido las vacunas, los millones de vidas salvadas, de secuelas de muerte, de costos económicos, etcétera. Así que tenemos como mucho que hacer, pero hay un grupo muy grande de gente que tiene dudas válidas, porque tiene una duda y entra a internet y googlea algo.
Y obviamente lo primero que aparece es lo más visitado, porque lo más visitado es lo más truculento, lo que más, ¿cierto? Y se desinforma. Entonces el trabajo de todos nosotros es informar, porque esas personas cuando tienen una información correcta probablemente van a entender y van a aceptar la vacunación. Una de las mejores formas que tenemos nosotros para tratar de llegar a esas personas que están un poco más cerradas en ciertos conceptos es quizás, sí, tener los datos duros y saber cómo son las cosas, pero también tratar de apelar un poco más a lo que es lo emocional y a lo sentimental. Justamente la cosa o el principal factor al que apunta el Museo de la Inmunología, el Museo de la Vacuna actualmente, es el hecho de que se ha olvidado. Tal cual como dijo el doctor Kalergi en la presentación de ese mismo museo, las enfermedades que se presentan en ese museo son vacunas que casi ya no son enfermedades que ya casi no existen. ¿Por qué? Porque justamente existen vacunas contra esas enfermedades, por lo tanto las personas hoy en día no las ven. En esa misma línea, como nosotros no vemos esas enfermedades, nosotros no les tenemos miedo. Se les pierde el miedo, se desinforma a la gente. ¿Cómo enfrentamos eso? Justamente con estos espacios, como decía la doctora Susan, de informar tanto a la población en general como a las personas que quizás sean un poco más del área. Y esas mismas personas de repente que concurren a estos espacios, que son un poco más del área, tienen que tomar también esa iniciativa de hablar las cosas en su familia. Súper personalmente, en mi casa mis papás no habían vacunado a mi hermano chico de 5 años, de no me acuerdo para qué, cuál de las vacunas que tenían que haber dado. Estábamos almorzando un día y les pregunté cómo van las vacunas de mi hermano. Dijo, no lo voy a vacunar. Y a mí se me cayó el pelo mismo en la mesa. Yo trabajando en el laboratorio de inmunología les dije, ¿se van ahora a vacunarlos? Dijeron, no, es que no estamos seguros si... Yo me senté con ellos, saqué varias cosas de internet, miren, les cuento. Esto está aquí, esto está acá, esto que ustedes creían en verdad no es tan así, es más así. Pucha, yo sé que yo puedo afectar sobre mis personas cercanas y mis personas cercanas también tienen personas cercanas. Entonces mis papás les pueden hablar a sus amigos y sus amigos les pueden hablar a sus amigos. Y así se contagia el conocimiento al final. Al final el conocimiento también es un virus. Nosotros lo compartimos y lo expandimos entre todos. Este hombre era inmune al virus, pero a pesar de ello, él igual tenía contacto con su hija, con el pololo de su hija, con ciertas personas. ¿Es posible que este hombre hubiera infectado tal vez a su hija en el caso de que ella no fuera inmune realmente, o al pololo o a cualquier otra persona con la que estuvo cerca, o fue algo que se le escapó a la película? Muy buena pregunta. Sí. Yo partí respondiéndola parcialmente. En definitiva, una persona que no manifiesta síntomas puede estar infectada con un virus y de hecho también puede transmitirlo a otros. Hay un caso, yo justo trabajo con virus herpes simple, es un virus que el 90% de los individuos que lo tienen, que son el 70% de la población, no manifiesta síntomas y transmite el virus. Entonces hay un caso ahí específico de individuo que para un tipo de virus, de que no manifiesta síntomas clínicos, pero está infectado con el virus, produce virus e infecta el virus a los demás. Eso desde la replicación propia del virus en el individuo. También está la posibilidad de que el individuo, obviamente, la vestimenta, en la superficie, arrastre el virus y lleve el virus a casa. Y eso también aplica para varios virus. Hay virus como justamente el norovirus que dura días en superficie. Entonces, esto que muestran, hacen un foco, un zoom sobre ¿cierto? La tarjeta que toca, el vaso que toca, tiene bastante sustento para algunos virus, no todos, en definitiva. Hay virus que duran 10 minutos en superficie y se mueren. Entonces, depende del virus. Pero en otros casos hay virus que tienen larga vida en superficie y, por tanto, evidentemente alguien que no se infecta, que se inmune al virus, puede llevar el virus a casa portándolo desde alguna superficie. Es el efecto que tienen las vacunas, que muchas veces cuando se produce inmunidad contra un organismo, contra un microorganismo, el hecho de que yo tenga una respuesta inmune y mi respuesta inmune elimine al virus y de hecho impida que se pueda replicar en las células del individuo, estoy generando una disminución, una reducción de la circulación de este virus, porque obviamente es claro que se pueden las partículas virales, por ejemplo, que están en diferentes superficies, uno las puede transmitir, pero para que la transmisión sea más efectiva es necesario que este virus se multiplique muchas veces y que se pueda diseminar en muy alta cantidad para que la diseminación sea efectiva. Si yo tengo inmunidad, voy a impedir eso y por lo tanto va a haber menos virus circulante y por lo tanto eso le da la posibilidad a que personas que no sean inmunes se puedan proteger. Primero, esta persona, supuestamente, este señor no había tenido contacto previo, no entendí que él se hubiera infectado de la esposa y hubiera hecho sus anticuerpos, sus defensas, sino que él era como naturalmente, parece, resistente, y eso realmente existe. Por ejemplo, eso se encontró hace varios años ya con
personas que son resistentes a la infección por VIH, por ejemplo. En parejas de personas que tenían SIDA y parejas estables por muchos años nunca se enfermaron. Bueno, se encontró que carecen de un receptor o correceptor para la entrada del virus a la célula, que es necesario para que el virus entre e infecte, y hay ciertas personas, son muy pocas en todo caso, no hay que confiarse, que no tienen este correceptor, por lo tanto el virus entra y no puede entrar a la célula, no se puede replicar y no se enferman. Así que, pero como eso es muy poco frecuente, lo que hacen las vacunas es crearnos la inmunidad, ¿cierto? Producirnos que seamos resistentes a la enfermedad, pero existe también esta inmunidad natural que parece que él como que la grafica en la película. Otro aspecto que podría tal vez mencionar es que este virus de la película aparentemente no se contagia por vía aérea, sino es por contacto, ¿cierto? Toca superficie. Entonces también hay que darle crédito a las buenas prácticas de higiene que evitan infecciones, lavarse las manos, o sea, no llevarse tan seguido las manos a la cara, ¿cierto? Comentan en la película esto, llevarse 3000 veces la mano a la cara es común, es frecuente, uno tiende a tocarse la cara sumamente harto durante el día. De hecho, cuando uno reflexiona, ¿cierto? Piensa y se lleva la mano a la cara, tiende a rascarse los ojos. Entonces, a veces prácticas tan simples como evitar ese tipo de conducta, lavarse las manos, también ayuda enormemente a evitar la infección. Una de las particularidades que tenía este virus es que el sistema inmune no lo reconocía de ninguna forma. Llegaba, escapaba y podía proliferar como quería, y por eso dejaba la escoba que dejaba. Nosotros en general tenemos muchas formas de defendernos contra los distintos microorganismos a los que nos enfrentamos, y de hecho nuestro sistema inmune es capaz de defenderse contra la mayoría de ellos. De hecho, nosotros en general necesitamos un número mínimo del mismo virus que nos encuentra a nosotros para justamente sufrir la enfermedad. No es como que nos encontremos una partícula del virus, esa partícula del virus llega a nosotros y nosotros nos vamos a enfermar al tiro muy gravemente. En general necesitamos que haya como un nivel mínimo de esa justamente partícula, de ese número de partículas para que suframos la enfermedad grave. Y en esa misma línea nuestro sistema inmune es capaz de reconocer estas cosas, responder muy rápidamente a eso mismo y evitar que nosotros nos podamos enfermar gravemente. Así que, claro, puede ser que, bueno, en el caso de la niña, si efectivamente el padre hubiera llevado una partícula del virus a la niña, lo más probable es que la niña se hubiera enfermado. Así que quizás se le escapó ese pequeño detalle. Supongo que algunas personas se mejoraron y otras se murieron y otras se murieron muy rápido. Esto que siempre nos ha intrigado mucho a los médicos, ¿cierto? ¿Por qué de una misma enfermedad una persona hace un cuadro gravísimo y se muere y otra lo hace asintomático o lo hace una enfermedad leve y se mejora? Siempre hemos intuido que tiene que haber algo en los genes, ¿cierto? Que también en el agente, en el virus también, obviamente hay variaciones en eso o en el ambiente, pero solo comentarles que últimamente se ha avanzado harto en eso. Incluso en esta universidad se han detectado ciertos genes que tienen algunas personas, incluso acá en Chile, por ejemplo, que los protegen o al revés, van a ser una enfermedad, por ejemplo, por anta más grave. Eso ya está demostrado acá en Chile. También para la hepatitis C también está demostrado que hay un fenotipo o un genotipo especial, se llaman polimorfismo, que se estudian en ciertos genes, que hacen que una persona responda a un tratamiento y otros no. Y de hecho eso se descubrió acá en esta universidad y pasó a ser ya un examen que hace el ministerio. Busca ese marcador genético y se sabe si la persona va a responder a cierta terapia y se le da esa terapia. Y si no lo tiene, hay que buscar otra terapia más agresiva. Entonces eso que para nosotros era como misterioso, ya se está haciendo realidad y supongo que en unos años más, bueno, igual debe ser terrible saber, ¿eh? Si uno está predispuesto, pero por lo menos si está protegido. Toma medidas de precaución. Sí, pero se ha avanzado mucho en eso, ¿verdad? Yo quisiera hacer una consulta con respecto a la capacidad de respuesta. Vimos en la película que en general Estados Unidos, en todas sus películas, tiene una buena capacidad de respuesta ante estas situaciones. Con respecto a Chile, ¿qué saben ustedes? Bueno, son dos preguntas. ¿Qué saben ustedes con respecto a la capacidad de respuesta de Chile ante una situación como esta? Si es que seríamos capaces de abordarlo tan rápidamente. Y segundo, si es que el Instituto Milenio tiene algún protocolo de cooperación a nivel nacional para una respuesta ante una situación como esta. Solos, yo probablemente bastante lejos de la que tiene Estados Unidos o Europa, varios países avanzados. Sin embargo, la pandemia H1N1 del 2009 ayudó mucho a
si bien no resultó ser tan grave, ¿cierto?, tan mortal, pero sirvió mucho para ir generando esto, lo que tú dices, darnos cuenta que a lo mejor no estamos preparados, y de verdad no estábamos. Entonces ya el Ministerio asumió una serie de protocolos. De hecho, incluso para el SARS y para el ébola se distribuyeron entre los hospitales, y quedó, por ejemplo, bien claro qué hospitales en Santiago iban a recibir pacientes si llegaba un paciente, por ejemplo, con SARS o con ébola. Así que en eso se ha avanzado, pero ciertamente creo que falta bastante. En términos de la colaboración del Estado con el Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, eso aún no ocurre, no ha llegado al caso, no ocurrió. En definitiva, estaríamos muy dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Pero también existen, estos mismos organismos de Estados Unidos son muy abiertos, colaborativos a recibir muestras de distintas partes del mundo. Saben que los recursos que se requieren, los equipamientos que se requieren para hacer los análisis de forma rápida y oportuna no están en todos lados, no son del alcance de todos, y por tanto también ofrecen estos servicios, en el fondo, que son en beneficio al final de todos, ¿cierto? Si ocurre acá un brote de algún virus en particular, potencialmente también les podría afectar a ellos el día de mañana con la globalización. Entonces, están estos organismos que están adscritos a algunos países, pero que tienen esta alta voluntad de colaboración en torno a brotes virales o bacterianos. Bueno, buenas noches. Yo soy de la ciudad de La Paz, Bolivia. Así que trabajo en el área de salud, pero en el servicio de patología de uno de los seguros sociales de allá. Así que tengo compañeros que han estado estos 2 últimos meses trabajando arduamente en cuanto a la infección del arenavirus, y me parece que la película es casi es como son hechos reales los que suceden, el hecho de que muchas veces las personas no enferman del total, cuando es cierto que cuando un virus es letal, solo algunas pueden enfermar y morir. Y incluso yo puedo contar una experiencia personal. Yo tengo una compañera que trabaja en el servicio de patología que procesó una de las muestras de líquido cefalorraquídeo de uno de los médicos de allá. Entonces yo tenía el temor de que ella enfermara, pero en realidad no enfermó, y eso que no tuvo ninguno de los medios de protección más que los guantes de látex comunes que usamos. Como no tenemos los niveles de bioseguridad que deberíamos de tener frente a este virus, si nos enfrentáramos de nuevo al virus, si yo fuera la persona que me he enfrentado al virus y continuamente estoy enfrentándome al virus, ¿tendría tal vez alguna posibilidad de recibir las altas cargas virales y poder enfermar? Quizás dirigiéndome directamente a la pregunta que hizo, que es si podríamos eventualmente ser inmunes a un virus si es que nos vemos enfrentados a él constantemente. De hecho, así es como nace el concepto de inmunidad. En la antigüedad existía un rey que lo que hacía era constantemente tomar todos los días un poquito de veneno. Tomaba primero una pizca de cuchara, después un poco más, y así eventualmente él se iba haciendo inmune a este veneno. Cosa de que cuando él se enfrentara con gente que pudiera envenenarlo, no le pasara nada justamente con esto mismo. Así también es como funciona el sistema inmune. El sistema inmune se entrena enfrentándose justamente a estos microorganismos. Entonces, si uno le da el espacio justamente de reconocer el virus que tiene que luchar y le da el tiempo suficiente para que genere su respuesta, sí va a poder enfrentarse justamente a cargas altas y sobrevivirlo. De hecho, así funcionan muchas de las vacunas, enfrentándonos justamente a dosis de estos virus que no son tan letales. Entonces, podría darse la opción, claramente es muy dependiente del tipo de microorganismo, porque si pasara, por ejemplo, lo mismo que pasaba con este virus, que en verdad podía bypassear completamente lo que era el sistema inmune, en ese caso no, pero hay muchos otros casos en los que sí, uno se enfrenta a bajas dosis, no sufre una enfermedad grave, y eventualmente cuando se enfrenta a una dosis más alta no se va a enfermar tampoco, porque ya va a estar entrenado justamente para poder sobrevivir al virus. Definitivamente no contamos con, por ejemplo, ni laboratorios ni hospitales que sean el nivel de bioseguridad 3 o 4 para trabajar. Por ejemplo, cuando fue el caso de ébola, hace aproximadamente 3 años atrás, hubo gente en Estados Unidos que viajó a África, volvió a Estados Unidos y llegó enferma. Y había un solo hospital donde podían recibir y a tener contención de bioseguridad 4. Por lo tanto, y lo que pasó en España también, si ustedes recuerdan, transportaron a una persona que era un sacerdote
y que lo llevaron en una contención de BSL-4, lo llevaron al laboratorio BSL-4, pero una de las personas que lo manipuló y trabajó con las muestras de este paciente, en el minuto de sacarse el traje, se contagió y se enfermó. Entonces, claramente, yo creo que una de las cosas importantes, digamos, a nivel regional, es también poner sobre la discusión de que necesitamos mejorar las capacidades de infraestructura de nuestros países. Si bien sabemos que hay problemas de salud que son mucho más grandes y que necesitan muchos recursos, sí sería importante que a nivel regional pudiésemos contar con este tipo de infraestructura. Y lo otro importante también es lo que yo comenté al principio, es muy fundamental conocer al enemigo, al microorganismo patógeno que nos está causando la enfermedad, porque si conocemos cómo se transmite, podemos cortar la transmisión. Y básicamente el caso que usted nos cuenta es uno de los aspectos también importantes de los microorganismos, que muchas veces no se transmiten en cualquier secreción o de cualquier forma, sino que en una etapa específica del proceso infeccioso del microorganismo es donde se puede producir la transmisión. Por eso es importante en ese punto conocerlos y también prevenirlos de esa manera. En definitiva, creo que hay mucho aún por hacer en la región en términos de implementar mejora, infraestructura, procedimientos para virus conocidos y desconocidos. En el fondo hay aún virus en la selva por descubrir, y ojalá no, pero a medida que el humano avanza hacia territorio no explorado, se expone a descubrir nuevos virus que lo pueden afectar. Y por cientos de años la cordillera de Chile lo protegió de la llegada de virus de otros lados, pero con la globalización hoy en día los virus están a un vuelo de distancia. Entonces, en definitiva, necesitamos prepararnos mejor, invertir en esa área importante que es de contención o de preparación para poder recibir o enfrentarnos a casos complejos de patógenos. La película me pareció muy asertiva, muy, a pesar de ser científica, adecuada como a los interlocutores que estábamos, y me pareció muy instructiva, muy orientadora. Muy interesante, novedoso. Hay cosas que uno piensa que son como hipótesis o que piensa que no ocurren y que te das cuenta que sí ocurren. Como estudiante de ciencia ya tengo un background de conocimiento, pero sin embargo el poder, también aprendí cosas, y sobre todo el panel de expertos que trajeron, que de verdad es una oportunidad única de poder hablar con gente que está a la vanguardia en el tema. Sumamente importante transmitir ciencia a las personas, porque la ciencia puede hacer grandes cambios en la sociedad. Por tanto, transmitir este conocimiento a la comunidad sin duda va a ayudar a llevar a cabo una mejor vida para todos.